Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a esta charla para becarios vigentes de doctorado nacional. Mi nombre es Catherine Jaque, soy la encargada de la unidad de seguimiento técnico de becarios. Hoy me acompaña Miguel Salas, encargado de la unidad de atención a usuarios, ambos de la subdirección de capital humano de ANID. Hola, buenas tardes. Primero partiremos con una breve presentación acerca de las posibilidades para extender y reducir la beca. Y una vez que terminemos con la presentación, responderemos preguntas que se encuentren en el chat o en la sección de preguntas y respuestas de webinar. En el caso de que tengamos tiempo disponible, también podremos responder preguntas a personas que deseen hacerlo, no a través de preguntas y respuestas del chat, sino que directamente habilitándolos para que puedan hacer la consulta. Esto último solo en el caso de que tengamos tiempo para ello. Bueno, vamos a partir con esta breve presentación. Bueno, la charla de hoy trata acerca de la beca de doctorado nacional, y lo primero que vamos a, en el fondo que les vamos a contar, es que la duración máxima de la beca para estudios de doctorado nacional tiene un plazo de 4 años contabilizados desde el inicio del programa de estudio. El tema del inicio del programa de estudios es muy importante que sea considerado a la hora de la renovación de la beca. Es bastante común que al momento de la firma de convenio, las cartas indiquen una fecha de inicio de los estudios, y después, a lo largo de la beca, las universidades emitan certificados que tienen una fecha distinta de la original de inicio de los estudios. Es muy importante que la fecha de inicio de los estudios sea consistente y que sea la misma, dado que al ser la fecha que delimita el máximo de los 4 años, en el fondo va a influir si es que es distinta la que están presentando en el segundo, tercero, cuarto año de estudios de doctorado a la presentada al momento de la firma de convenio, ¿ya? Entonces ahí lo importante es que los y las becarias revisen su certificado, o sea, su convenio de beca, vean cuál es la fecha que está establecida de inicio del programa de estudio, y que esta fecha sea consistente con los documentos posteriores que presentan, principalmente el de la renovación de la beca, indicando la misma fecha del inicio de los estudios. Ahora, si mi beca tiene una duración menor al plazo máximo de estudios, la que acabamos de mencionar, que es de 4 años contados desde el inicio del programa de estudios, ¿puedo solicitar la extensión de la beca? Dado que las bases concursales establecen que la beca de los estudios va a tener una duración máxima de 4 años, contada desde el inicio del programa, siempre que yo haya firmado el convenio de beca con una duración menor a los 4 años, a lo largo de mi beca podré solicitar una extensión por el aumento del programa de estudio hasta el máximo de 4 años. Para ello, solamente deben presentar una carta o certificado suscrito por una autoridad competente de la universidad que indique la nueva fecha del término de los estudios, y un certificado de alumno regular. Puede ser que la información que se solicita en estos 2 certificados venga contenido en un solo certificado, lo cual es bastante común, que las universidades generen un certificado de alumno regular que además contenga la nueva fecha en la que terminarán los estudios. En cuanto a la fecha en la que finalizarán los estudios, es muy importante que esta esté en formato día, mes y año, ya que al ser los beneficios de la beca de pago proporcional, es necesario contar con la fecha exacta en la que deberían, en el fondo, extenderse los beneficios. Por tanto, siempre que mi beca tenga una duración menor a los 4 años en el convenio de beca, o incluso una resolución posterior que modificó la extensión de la beca, y yo requiero más tiempo, podré hacer la solicitud presentando una carta a la universidad con la nueva fecha de término de los estudios, la cual evidentemente tiene que estar alargada a la original, y con esto podrán solicitar la extensión de la beca por el aumento del programa de los estudios.
Esta solicitud se presenta a través de la plataforma de atención a becarios, particularmente la opción 21. En el caso de que no encuentren, no se les haga difícil encontrar la opción en el formulario de contacto para becarios, no existe ningún problema y pueden hacerlo directamente a través de consulta y nosotros podemos reclasificar la solicitud. Ahora, ¿qué pasa si mi beca cumple con la duración máxima de 4 años para el periodo de estudios? ¿Lo puedo extender? Aquí ya no es tan amplio como la extensión por el aumento del programa de los estudios, y solamente se va a poder extender la beca en aquellos casos que están explícitamente indicados en las bases concursales, ¿ya? Entonces, puedes presentar la solicitud si te encuentras en la siguiente situación. Primero tenemos la extensión de beca por un máximo de 6 meses con beneficios por suspensión de los estudios por motivos de salud. Luego tenemos una extensión de beca por un máximo de 6 meses con beneficios por disminución de carga académica. Luego tenemos una extensión de beca para becarias por un máximo de 6 meses por concepto de pre y postnatal. Y por último tenemos el beneficio complementario de la beca de doctorado nacional de extensión de beca por un máximo de 6 meses para la redacción de la tesis. Vamos a detallar cada una de estas extensiones y cuáles son sus requisitos y documentos a presentar. Voy a volver a repetir que las extensiones fuera del plazo de los 4 años que están establecidas en las fases concursales solamente pueden encontrarse marcadas dentro de las causales que a continuación se detallan. Primero, extensión de beca de un máximo de 6 meses con beneficios por suspensión de estudios por motivos de salud del becario. ¿Cuáles van a ser los requisitos para poder solicitar esta exención? Primero, que exista una situación de salud que ocasionó la suspensión de los estudios. Segundo, que efectivamente se suspendieron los estudios, o sea que no hay continuidad como alumno regular, sino que se suspendieron los estudios por un determinado periodo de tiempo. Y por último, que esta situación de salud haya ocurrido durante la beca. ¿Ya? No se pueden solicitar extensiones por situaciones de salud ocurridas antes del inicio de la beca, para, por ejemplo, los que se adjudican becas como alumnos regulares. El máximo del beneficio. Bueno, la extensión con pago de beneficios va a tener una duración máxima de 6 meses. Sin embargo, si la situación de salud excede el plazo de los 6 meses, se puede solicitar que se suspenda la beca por ese periodo, y que se extienda en el fondo por el periodo que supera los 6 meses, pero solamente 6 meses serán financiados. El resto, en el fondo, no se podrán percibir beneficios. Por tanto, la dinámica de las suspensiones, que es durante el periodo que yo me encuentro suspendido de los estudios, se extiende al final, con un máximo de 6 meses con beneficios, y en el caso de que sea sin beneficios, no existe un límite máximo. ¿Cómo solicitarlo? Bueno, esto también se solicita a través de la plataforma de atención a becarios, particularmente la opción 48, y ¿qué debo presentar? Una carta de solicitud dirigida a la Subdirección de Capital Humano, fundamentando los motivos e indicando las fechas de inicio y término de la suspensión. Asimismo, deberá mencionar si se requiere mantener o no el pago de beneficios. Dado que existen ambas alternativas, se debe indicar si será con o sin beneficios. De todas formas, si es que excede los 6 meses, no se podrá otorgar la extensión con beneficios. Certificado de alumno regular o estado académico, carta de la universidad en la que se indique que se han autorizado la suspensión de los estudios. Este documento debe indicar la fecha de inicio y término de la suspensión, autorizada por la institución, y la fecha de término del programa. Aquí hay 3 fechas que son importantísimas. Las primeras son las fechas en las cuales se encuentra suspendido, en el fondo, el estudiante del programa de los estudios, debido a esta situación de salud, y esas tienen que estar indicadas con formato de día, mes y año, tanto el inicio como el término, pero al mismo tiempo también va a ser muy importante que se indique la nueva fecha de término de los estudios en virtud de que hubo una suspensión. O sea, entendiendo que esta suspensión alarga naturalmente el periodo de la duración de los estudios, por no haber podido estudiar durante ese lapso de tiempo.
Luego, y dentro de los documentos para esta solicitud, se debe presentar un informe de estado de salud en formato ANID. El formato ANID principalmente se solicita porque reúne todas las condiciones mínimas que son necesarias para tramitar esta solicitud. Luego, y con la misma, en el fondo, bajo las mismas características, es posible solicitar una extensión de beca por un máximo de 6 meses con beneficios por la suspensión de los estudios, pero en este caso no por motivos de salud que le ocurren al propio o a la propia becario o becaria, sino que por motivos de salud de aquella persona que depende o que se encuentra bajo el cuidado de él o de la becaria. Inicialmente, y sin necesidad de presentar más que un certificado de nacimiento, los hijos son personas que se encuentran bajo el cuidado de los becarios o de las becarias. En ciertas ocasiones también los padres, donde deben acreditar además que existe una relación de dependencia de los padres hacia los becarios, también podría esto admitir la posibilidad de extender la beca por la suspensión de los estudios con motivo de la situación de salud de la persona que se encuentra bajo el cuidado de él o de la becaria. Y dentro de los requisitos nos encontramos que una persona que se encuentra bajo el cuidado de él o de la becaria o becario presenta una situación de salud que ocasiona la suspensión de los estudios, que además se hayan suspendido los estudios y que la situación de salud ocurra durante la beca. Al igual que lo que acabamos de mencionar, en el caso de que el motivo de salud sea de él o de la becaria, el máximo de este beneficio es de 6 meses, recibiendo en el fondo todos los beneficios de la beca, y si es que supera los 6 meses, será 6 meses con beneficios y el resto sin beneficios. Bueno, ¿cómo solicitarlo? Se debe presentar una carta de solicitud dirigida a la subdirección, fundamentando los motivos, indicando las fechas de inicio y término de la suspensión, al igual que el caso anterior, certificado de alumno regular, carta de la universidad en la que se indique que se ha autorizado la suspensión de los estudios con la fecha de inicio y de término de la suspensión, además de la nueva fecha de término de los estudios en virtud de esta situación de estudios suspendidos, y el informe de estado de salud del dependiente o persona que se encuentra bajo su cuidado, que se encuentra disponible en el formulario de contacto para becarios, para que pueda ser descargado. Otro motivo que permite la extensión de la beca es no la suspensión de los estudios, sino que la disminución de la carga académica. Esta situación se presenta en aquellos casos en donde existe un motivo de salud, una situación de salud, que en el fondo afecta al becario o a la becaria, pero no le imposibilita a continuar con sus estudios, sino que solo hace que disminuya su carga académica por recomendación médica. En este caso, al igual que la suspensión por motivos de salud, también se financiará hasta un máximo de 6 meses, y todo lo que exceda a 6 meses se podrá, en el fondo, autorizar, pero sin beneficios. Los requisitos son presentar una situación de salud que ocasionó la disminución de la carga académica, haber disminuido la carga académica de los estudios o reducido la carga académica, y que la situación de salud ocurra durante la duración de la beca. Bueno, y dentro de los documentos, al igual que en el caso anterior, la carta de solicitud, certificado de alumno regular, carta de la universidad que indique la fecha que inició y terminó esta disminución de carga académica o rebaja de carga académica, y cuál sería la nueva fecha del término de los estudios. Además, también, uno de los documentos más importantes, el informe de estado de salud de él o de la becaria, que debe respetar el formato. Siguiendo la lógica de la suspensión de salud, aquí en la extensión de beca por la disminución de carga académica, también es posible solicitar en el caso de que una persona que se encuentra bajo el cuidado de él o de la becaria, en el fondo tenga una situación de salud que obliga a que el becario, que la becaria tengan que disminuir su carga académica. Dentro de los requisitos, que la persona bajo el cuidado del becario o de la becaria presente una situación de salud, en el fondo que
ocasiona que tengan que, el becario o la becaria tengan que disminuir la carga académica, haber disminuido la carga académica y que esta situación de salud de la persona bajo su cuidado ocurra durante la beca. El máximo del beneficio es de 6 meses con la entrega de los beneficios de la beca, y todo el periodo que exceda los 6 meses será aprobado sin beneficios. Y dentro de los documentos, al igual que los casos anteriores, una carta de solicitud, certificado en lo regular, carta de la universidad que indique las fechas de inicio o término de la disminución de carga académica más la nueva fecha de término de estudio, y el informe de salud de la persona que se encuentra bajo el cuidado del becario. Algunos aspectos relevantes del informe de salud. El informe de salud, que se encuentra disponible en la página web de la ANIT y además en el Centro de Ayuda para Becarios, tanto en el Centro de Ayuda para Becarios como en el formulario de contacto para becarios, debe estar firmado por un médico tratante. Al respecto es importante decir que no es posible que sean suscritos por enfermeros, psicólogos o kinesiólogos, quienes, sin perjuicio de ser profesionales de la salud, no podemos admitir en el fondo que se valide la situación de salud si es que no es suscrito por un médico tratante. En el caso de que el motivo de salud del becario o de la persona que se encuentra bajo su cuidado ocasionó la suspensión de los estudios, el informe de salud debe indicar que está impedido totalmente la realización de actividades académicas. En cambio, en el caso de que el motivo de salud bajo la cual se encuentra el becario, la becaria o la persona que se encuentra bajo su cuidado ocasiona la disminución de la carga académica, el informe de salud debe decir que se impidió parcialmente la realización de las actividades académicas, porque parcialmente le permite seguir con los estudios de doctorado, a diferencia de cuando deben suspender. Luego, tenemos una extensión de beca por un máximo de 6 meses por concepto de pre y postnatal. Este es un beneficio que solamente tienen las becarias, y la única condición el único requisito para solicitar este beneficio es situación de gravidez durante la beca. El máximo del beneficio es de 6 meses, y cómo solicitarlo: a través de la plataforma de contacto para becarios, enviando un certificado de gravidez, un certificado de la universidad que indique la fecha exacta del pre y postnatal y el nuevo término de los estudios, y la solicitud de la becaria indicando que va a hacer uso de el pre y postnatal. Es importante que para todas las solicitudes anteriores, cuando se detalle que deben presentar una solicitud, esta solicitud puede ser ya sea un documento anexo o la misma, en el fondo, solicitud que se presenta en el formulario de contacto para becarios, ya basta como solicitud indicando los motivos. No necesariamente deben presentar un documento anexo, sino que ya basta con la información que agregan en el formulario de contacto para becarios. Eso también se considera como una solicitud. Y en cualquier caso, si es que existen dudas con respecto a las solicitudes o alguna fecha genera en el fondo alguna necesidad de aclaración, siempre los vamos a contactar para solicitar aclarar esos aspectos de forma, ¿ya? Por último, la última posibilidad de extensión adicional a los 4 años que están contempladas en las bases concursales es la extensión de la beca por un máximo de 6 meses para la redacción de la tesis. Esta, a diferencia del resto de las extensiones que acabo de mencionar, se debe presentar a través del sistema de presentación de solicitudes, y existen 2 llamados acotados durante el año para que se presente esta solicitud, además de la solicitud de los otros beneficios complementarios, los cuales son pasantías, cotutelas y gastos operacionales, ¿ya? El próximo llamado va a abrir, actualmente se encuentra en revisión el primer llamado para el 2022, cuyos resultados se entregan en enero del 2022, y el próximo llamado, el segundo llamado 2022, será abierto en marzo del 2022. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de esta extensión? Ser beneficiario de una beca de doctorado nacional ANIT, que el inicio del beneficio de extensión se verifique, esto no para todos los años, sino que para el año 2022, que se verifique el fin de la beca entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de diciembre del 2022. Aquellos cuyo fin beca es posterior a esta fecha deberán presentar su solicitud en el próximo llamado. En el fondo hay llamados para cada año, ¿ya? Tener aprobado el proyecto de tesis o instancia equivalente, tener aprobado el examen de calificación o instancia equivalente,
y no haber reprobado asignaturas del programa de doctorado. Ahora, cambiando a la posibilidad de reducción de la beca, es posible que alguien finalice sus estudios antes de la fecha establecida originalmente en su convenio de beca o en alguna resolución posterior que modificó la duración de la beca. En ese caso es muy importante que seamos contactados inmediatamente a través de la opción 28 del formulario de contacto de becarios, o sea, el formulario de contacto para becarios, informando la fecha de la finalización de los estudios, de la defensa de tesis, del examen de grado de instancia equivalente. Es muy importante que esto sea informado de forma oportuna, ya que si se verifican pagos con posterioridad a esta fecha, deberán ser restituidos por el o la becario o becaria. Entonces, si ya rendiste el examen de grado o terminaste los estudios, debes informarnos. Obtención del grado. La obtención del grado, al igual que la acreditación de la finalización de los estudios, debe ser acreditada ante la NIT. Las obligaciones de la beca van a ser exigibles una vez que expire el plazo establecido en la normativa para cumplirlas, que la beca doctorado corresponde a 5 años, periodo de gracia. Esto quiere decir que a partir del término de la beca, los y las becarias tendrán 5 años para acreditar la obtención del grado académico. Y una vez que se obtenga el grado académico, deberán informarlo a través de la opción 55 del formulario de contacto para becarios. ¿Se puede extender el plazo máximo del cumplimiento de las obligaciones? Esto referente a la obligación para obtener el grado, que tiene un periodo de 5 años. En principio, no es posible extenderlo, salvo si media una situación de fuerza mayor. Las situaciones de fuerza mayor se encuentran contempladas en nuestro Código Civil, en el fondo cuáles son los elementos que lo configuran, y tiene que ver con que concurran copulativamente, es decir, todos estos elementos juntos y no solamente uno, que provenga una causa enteramente ajena a la voluntad del becario o de la becaria, que se trata de un hecho imprevisto, o sea, que no se era capaz de prever, y que se trata de un hecho insuperable, o sea, es decir, que el becario o la becaria, a pesar de que quieran cumplir con la obligación, no es posible hacerlo. Bueno, es muy importante que si se trata de un hecho que hace más difícil el cumplimiento de las obligaciones, que resulta más oneroso o gravoso el cumplimiento, pero no lo impide, como en los elementos que acabamos de mencionar, no habría situación de caso fortuito o fuerza mayor. Y antes de finalizar, existe un proceso que ocurre una vez que se haya cumplido con todas las obligaciones de la beca, que se llama el cierre de la beca, y es que una vez que los becarios de doctorado nacional obtengan el grado, es posible iniciar el proceso de extinción de obligaciones, cierre de beca. Este proceso consiste en que los becarios y las becarias envíen la documentación que acredita el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases concursales, y que luego de esto se emita una resolución que declara la extinción de las obligaciones y el alzamiento de las cauciones. Y con eso se podrá comprobar de que no tienen ningún compromiso pendiente con la ANIT. Bueno, esta era una breve presentación para dar algunas luces respecto de las posibilidades de extensión y también de reducción de la beca. Y ahora podemos pasar a la sección de las preguntas. Para ello, Miguel Salas me ayudará a leer las preguntas que se encuentran ahora contenidas en el chat y en la sección de preguntas y respuestas. Ya, yo había estado contestando algunas preguntas rápidamente en la sección del chat, pero igual podemos ahondar, así que me voy a ir primero a la sección de preguntas y respuestas. La primera, quiere saber sobre la fecha límite para la próxima renovación. A lo mejor sería bueno adelantar un poquito de eso. Sí, podemos adelantar algunos aspectos de la renovación, serán contactados durante esta semana, pero la fecha que está establecida en las bases concursales es hasta el último día hábil de enero, o sea, en el fondo el último día hábil de enero es la fecha máxima para presentar la documentación de renovación. En el caso de que hayan personas que se encuentran con dificultades para presentar esta documentación, también se recibirá documentación durante el mes de febrero, ¿ya? Incluso en marzo, pero es muy importante hacer presente que aquellos que lo presenten inoportunamente, o sea, fuera del plazo que está establecido en las bases concursales, eventualmente podrían
tener alguna suspensión de beneficios. No es que se les va a cortar el beneficio, sino que en el fondo hasta febrero de cada año se verifica que todas las personas hayan enviado la documentación o y se haya emitido la resolución. Y en el caso de que esto no ocurra, se suspenden los beneficios. También es bueno adelantar también que haremos un taller específico respecto al proceso de renovación, porque también genera muchas dudas en cuanto a la documentación, pero que habiendo solo enviado la documentación, solo habiéndola enviada, sin que se emita la resolución, no existe ningún riesgo de que se suspendan los pagos. Es, en el fondo, eso es lo importante, la fecha en la que se envía la documentación. Entonces, para recapitular, la fecha máxima es el 31 de enero, con eso te aseguran de no tener ningún problema. También recibimos documentación durante febrero, pero en febrero las universidades de todas formas se encuentran cerradas, y aquellos que no presenten la documentación entre enero y febrero, que es la fecha máxima, si ya cuentan con la documentación también pueden enviarla ahora, pero aquellos que no envían la documentación en febrero, en el fondo una de las consecuencias puede ser que vean un mes de suspensión de beneficios, después reanudándoseles naturalmente si es que corresponde, y pagándose todos los beneficios. Otra consulta. Dice Alfredo, mi segundo año contempla calificativos y proyecto de tesis. ¿Se puede renovar la beca con calificativos aprobados, pero sin haber defendido el proyecto? La renovación de la beca es un proceso por el cual ANIT verifica que las personas continúen estudiando, ¿ya? Entonces, cada programa es distinto y tiene incluso existen ciertos programas que no tienen notas, lo cual, en el caso de corresponder, debe ser certificado de que el programa no tiene notas, pero en el... que se encuentran afiliados a un sistema de salud, y el informe que contiene en el fondo cierta información básica que la ANIT necesita recabar anualmente. Pero si Katy, tú tienes... ¿Sí? Se te quedó pegada la conexión, pensé que había sido yo, pero acá en el chat me dicen que no han escuchado la segunda respuesta completa. Perdón. Me encuentro en ANIT, no sé, hay problemas parece de conexión. Bueno, la renovación no exige ciertas características por parte del programa de los estudios. Cada programa es distinto y no existe ningún problema si es que un programa tiene calificativos, tiene proyecto de tesis o tiene cursos lectivos. Eso va a venir de cada programa. Lo importante es que certifiquen que continúan el programa. Si es que tienen notas los programas, deben certificar que aprobaron todas las notas del último año. En el fondo es acreditar que continúan en el programa de estudio y el desempeño en el programa de estudio. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, no hay ningún problema que no hayas aprobado el proyecto si es que así está estructurado el programa. Lo importante es que nos informen en qué se encuentran y que siguen siendo alumnos de los programas de estudio. Gracias, Katy. Vi una pregunta varias veces en el chat, igual es bueno y rápido. La renovación se hace en línea, ya todo digital a través de la plataforma de atención a becarios y becarias. Por si acaso alguien ahí preguntaba si se presentaba en físico. Y ahora preguntas más relativas a lo que habías expuesto. Dice, en el caso del embarazo, ¿cuándo corresponde dar aviso a NID para solicitar la extensión de la beca? En ese caso, ¿se debe congelar los estudios antes o después de la solicitud a ANID? Ya, muy buena pregunta. En general, siempre que el embarazo ocurra durante la beca, puede ser solicitado antes o después. No hay restricción en cuanto a la oportunidad en la que lo solicites, salvo, o sea, debe ser durante la beca, pero por ejemplo, si el embarazo ocurrió en el primer año de estudios, tú lo puedes solicitar el segundo año, no hay problema con eso, siempre y cuando sea dentro de la duración de la beca. Pero no hay una condicionante que te haga solicitarlo antes de que te vayas de prenatal o después. Es recomendable hacerlo antes
para que en el fondo quede como bien regulado y bien documentado que no te encuentras realizando estudios, porque cuando llegue el proceso de la renovación y nos llegue un certificado que diga que no estabas cursando estudios, en el fondo como que se te va a solicitar aclarar, y si es así, en el fondo también se va a solicitar que tramites el permiso de pre y postnatal. Pero no hay una fecha, se puede regularizar en el fondo una vez ocurrido el hecho, siempre y cuando esto ocurra dentro de la duración de la beca. Gracias. Segundo, Catherine consulta, ¿la suspensión de estudios por salud con mantención de beneficios es un impedimento para postular a la extensión por escritura de tesis posteriormente? No lo es, no es un impedimento. Si es que la extensión de salud extendió tu beca y hace que termines el 2023, por ejemplo, para el próximo llamado no vas a estar habilitado, pero no por el hecho de tener una suspensión de salud, una suspensión con motivo de salud, sino que porque en el fondo el fin de la beca se movió y ya correspondería solicitarlo en el próximo llamado. Pero no genera ningún tipo de incompatibilidad tener una suspensión de salud para efectos de la extensión de la beca para la redacción de la tesis. Gracias. Olivia consulta, al estar embarazada, ¿debo suspender por salud al emitirse la licencia médica de prenatal? No hay una obligación con el pre y postnatal particularmente de que se tenga que suspender en el fondo, al estar embarazada, ¿debo suspender por salud? No, es que la suspensión de salud y el pre y postnatal son solicitudes distintas y son en el fondo beneficios distintos. El pre y postnatal solamente corresponde a las becarias, por ejemplo, la suspensión de salud puede ser a becarias y a becarios, el pre y postnatal es solamente para las becarias y tienen que presentar solamente el certificado de gravidez con un certificado de la universidad que acredite la nueva fecha de término del estudio. ¿Ya? Y como mencionaba anteriormente, no hay una oportunidad en que lo tengas que hacer salvo naturalmente dentro de la beca, pero en el fondo si es dentro de la beca la solicitud y el embarazo ocurre dentro de la beca también, dentro de los 4 años, puedes solicitarlo antes del prenatal, que es lo recomendable, pero también después. Gracias. Mira, pregunta que es bien interesante. ¿Son compatibles la suspensión con salud, ya, y luego una disminución de carga académica en otro periodo? Ya. Las suspensiones de salud, y es una excelente pregunta porque no lo mencioné, las suspensiones de salud, como tienen un máximo de periodo de tiempo que va a ser con beneficios, si es que la suspensión de salud y la disminución de carga académica son por el mismo evento, o sea, por el mismo motivo de salud, la disminución de carga académica va a ser admitida, pero sin beneficio, ¿ya? Lo mismo si es que yo solicito dos suspensiones de salud, cada una por 6 meses, primero se va a autorizar con beneficios y luego sin beneficios, ¿ya? También si es que uno puede solicitar una solicitud, en una misma solicitud en el fondo, un periodo de 8 meses de suspensión, ahí se va a autorizar 6 meses con beneficios y el resto sin beneficios. Pero si es el mismo evento, no admite a que se pueda entregar más beneficios, ya sea por suspensión de salud o disminución de carga académica. Ahora, un ejemplo para entender esto del evento. Yo puedo solicitar una suspensión, en el fondo, una suspensión de estudios por motivos de salud y que me extienda la beca porque tuve una enfermedad cardíaca y después, 2 años después, siempre dentro de la duración de la beca, puedo solicitar una nueva suspensión de salud porque tuve una enfermedad de carácter psiquiátrico, ¿ya? Lo que no puedo hacer es suspender en el fondo y extender la beca con beneficios por 12 meses si es que tuve las 2 veces una situación cardíaca. Si son distintos eventos de salud, esto admite a que puedan solicitar nuevamente una suspensión, es como que se hiciera una nueva suspensión, pero si es el mismo evento, solamente se autorizará, ya sea si piden suspensión o disminución de carga académica, por un máximo de 6 meses con beneficios. Gracias. Mira, aquí otra pregunta, a lo mejor es bueno aclararlo porque está confundiendo los beneficios. Ella pregunta, si se adjudica el beneficio de beca por 6 meses para redacción de tesis, ¿puede además postular a la extensión de la beca por motivos de salud? Es decir, si solicito la extensión de salud, ¿qué pasará con la extensión para la redacción de tesis? Si es que se le aprueba, todo va a depender del momento, si ya está aprobada la extensión, pero no existe ninguna incompatibilidad, o sea,
Si es que tienen los requisitos, cumple con los requisitos, y se le aprobó, por ejemplo, una extensión para el término de la tesis, y después presenta una solicitud de salud, de extensión de beca por motivo de salud, se extiende los 6 meses ya extendidos, se extiende nuevamente. No existe ningún tipo de incompatibilidad entre estos dos beneficios. Ya va a depender de la oportunidad, porque por ejemplo ahora que todavía no se ha aprobado el beneficio, si es que solicitara una extensión por motivo de salud, se le pediría, en el fondo, como todavía no están aprobados los beneficios de la extensión, que va a ser en enero, se le pediría respecto de los plazos actuales. Pero eso tampoco afectaría la solicitud de extensión para la redacción del término de la tesis. Con eso, por favor, quédense muy tranquilos, no hay ninguna incompatibilidad entre uno y otro. A lo más se les va a solicitar que las fechas, en el fondo, tengan como que haya una coherencia, pero no hay incompatibilidad. Gracias, Katy. Mira, también preguntan, lo vamos a contestar al tiro porque dice si puede pedir suspensión, disminución de carga académica y adicionalmente extensión para redactar la tesis. Sí, podría tener todos esos beneficios a lo largo de su beca. Siguiente pregunta, dice... Solamente para volver como a reiterar lo que acabamos de mencionar, podría tener extensión en el fondo por suspensión de salud y por disminución de carga académica, pero si es que es solo un evento de salud, en el fondo el máximo que se va a entregar como beneficio es de 6 meses, para que eso no haya en el fondo errores. Pero efectivamente pueden pedirlo más de uno y pueden recibir más de uno. Gracias. Otra pregunta. Esta persona ingresó, se ganó la beca en el segundo semestre de su programa de doctorado. La duración del programa es de 4 años. Cuando hayan pasado los 4 años del programa de doctorado, desde que inició, digamos, habrán pasado solo 3,5 años de beca. Consulta si debe solicitar el beneficio de extensión de igual manera, no habiendo pasado los 4 años de beca, por así decir. Ya, en ese caso, aquellos que postulan como alumnos regulares y que se adjudican la beca, igual van a tener el plazo de 4 años contados desde el inicio del programa de estudio, a pesar de que la beca va a durar menos. O sea, está bien que tú en el fondo tengas 3,5 años de beca, pero 4 años de estudios contabilizados desde el inicio del programa, porque ese es el plazo máximo que se puede financiar incluso para los alumnos regulares. Lo que sí, si es que la beca, y voy a hablar siempre del llamado que se encuentra ahora y el próximo llamado, que es el de beneficios complementarios para el 2022, si es que tu beca finaliza en el 2022, debes presentar en el próximo llamado en la solicitud de extensión de la beca para la redacción de la tesis. Eso es un periodo de 6 meses adicionales a los 4 años contabilizados desde el inicio del programa de estudio. En el caso de los alumnos regulares, puede que no sean 4 años de beca, pero sí va a ser la duración de 4 años contada desde el inicio del programa de estudio, y desde ahí se va a contabilizar en el fondo, en el caso de ser aprobada, la extensión de la beca para el término de la tesis. Mira, aquí hay otra pregunta, pero lamentablemente no está el nombre de la persona que pregunta, pero entiendo, dice, es que está en 4.º año de la beca y solicitando la extensión de beca. Si de igual manera tendría que hacer la renovación de la beca en enero. Ya, bueno, esto también, insisto, va a haber un taller para la renovación de la beca y también les vamos a contactar, pero solo deben renovar aquellas personas cuya beca original, en el fondo su beca de estudios, y su beca de estudio me refiero también a aquellas que tienen suspensión de salud o disminución de carga académica, ya, o pre y postnatal, pero que su beca de estudios, sin considerar la extensión de la beca por el término de la tesis, exceda el 28 de febrero del 2022. O sea, si mi beca regular finaliza el 20 de febrero del 2022, yo no tengo que, a pesar de que me gane desde ahí en adelante el beneficio de extensión para el término de la tesis, no tendría que renovar. Pero si mi beca regular supera el 28 de febrero del 2022, sí debo renovar. ¿Ya? Esto también se les va a informar por escrito y también vamos a hacer un taller para explicarlo con mayor profundidad, pero deben renovar aquellas personas cuya beca regular supere el 28 de febrero del 2022. Gracias. Mira, aquí hay una persona, una becaria que tiene fecha de parto el 23 de diciembre. Ella pregunta si puede pedir la extensión por el primer semestre del próximo año, porque quiere congelar el primer semestre del 2022 para dedicarse al cuidado de su hijo o hija. Sí, no existe ningún problema con respecto al pre-postnatal.
va a depender mucho también del momento en el año que nos encontremos, dadas las vacaciones que son en el fondo a fin de año. Entonces, eso es como algo que las becarias tienen que tratar con sus universidades. Lo único importante es que presenten la documentación de la universidad que indica desde cuándo hasta cuándo se contabilizó el PEI postnatal y la nueva fecha de término de estudios. Pero no habría ningún problema en tu caso de que lo hicieras así, que congelaras el primer semestre de 2022. Gracias. Mira, bueno, hay varias preguntas sobre si pueden suspensión de salud más la redacción de tesis, ya dejamos en claro que se puede. Mira, esta igual es importante. La persona no alcanzó a solicitar la extensión de beca en el primer llamado, entonces pregunta si la puede solicitar en el segundo llamado, pero tiene dudas porque como parte en marzo, su beca terminaría el 3 de marzo, entonces quiere saber si puede hacerlo, digamos, posterior a que su beca terminó. Ya. Todas aquellas personas que finalicen sus estudios en el 2022, beneficiarios de doctorado nacional, todos aquellos cuyos beneficios actuales terminan en el 2022, pueden solicitar la extensión de la beca para el término de la tesis, ¿ya? Independiente de que no lo hayas pedido en el primer llamado, lo puedes solicitar en el segundo llamado. No sé, si alguien, su beca termina en febrero, marzo, abril, mayo, y en el fondo, o incluso alguien que termina en enero, todas esas personas van a poder solicitar la extensión de la beca para el término de la tesis en el segundo llamado del 2022. Lo importante es que se presente sí o sí en ese llamado, porque ya el próximo llamado es del 2023, y el llamado del 2023 solamente admite que puedan presentar solicitudes de extensión aquellos cuya beca termina el 2023. O sea, el próximo llamado que se va a abrir en marzo es el adecuado para todas las personas que finalizan su beca en el 2022, entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de enero del 2022. Mira, preguntan harto los beneficios de extensión, así que otra más. Mira, si obtengo el beneficio de extensión, ¿es obligatorio obtener el grado académico durante esta extensión o también aplican los 5 años de gracia? No es obligatorio obtenerlo durante la extensión. La extensión en el fondo es un periodo adicional para la redacción de la tesis, pero el plazo de los 5 años se va a contabilizar desde el nuevo fin de la beca. O sea, si originalmente mi beca finalizaba el 28 de febrero del 2022 y se me aprobó la extensión de la beca para el término de la tesis por 6 meses, es decir, hasta el 31 de agosto del 2022, mi periodo de gracia, o sea, el plazo de los 5 años se va a contabilizar desde el 31 de agosto del 2022. Los 5 años. O sea, en el fondo tendría que presentar la obtención del grado hasta el 31 de agosto del 2027. Mira, aquí hay algo bien importante que se repite harto. Preguntan si tienen que renovar los gastos operacionales entrando al llamado que se va a abrir en marzo. Muy buena pregunta, porque generalmente pasa que siempre lo solicitan durante el llamado. Los llamados para beneficios complementarios es solamente para el primer año de beneficio. El segundo año de beneficio no es necesario que lo presenten en el llamado particularmente, sino que lo pueden presentar a través de la plataforma de atención a becarios, cumpliendo con los requisitos que están ahí establecidos. La opción es en la opción 52 del formulario, y ahí pueden encontrar la documentación que se pide. Pero no es necesario que la pidan en el llamado para beneficios complementarios, sino que puede ser presentado en el año. El requisito principal, tener enviada la rendición o aprobada. Gracias. Aquí, bueno, tú dejaste en claro que cualquier beca que termine entre el 1 de enero del 2022 hasta el 30 de diciembre del 2022 pueden postular en cualquiera de los dos llamados 2022. Por lo tanto, aquí preguntan si alguien que termina su beca en abril del próximo año debería postular a los beneficios complementarios en el llamado de marzo. Sí, debería hacerlo en ese. Mira, aquí hay otra pregunta, pero nos salimos aquí porque es de magíster, pero la persona pregunta si es posible adjudicarse una beca de doctorado habiéndose adjudicado una beca de magíster nacional. Sí es posible, en caso que hayas postulado y te la ganes en su momento, debes tener las obligaciones de la beca de magíster extinguidas, vale decir cerrada la beca, para poder firmar por la nueva beca que te has adjudicado, pero está totalmente posible y pasa.
así que no hay problema con eso. Otra consulta. En el caso de congelar la beca debido al congelamiento de estudios, ¿hay un periodo máximo en que se deba retomar el doctorado y con ello la beca? Ya, con respecto a congelar la beca, bueno, si es que no es por motivos de salud expresamente, es posible suspender la beca, pero sin beneficio, y no hay un límite per se, sino que el límite va a venir definido por la misma universidad. En la medida que la universidad lo acepte y esté fundamentado en una situación fortuita, no hay ningún problema en admitirlo, pero generalmente las universidades no aceptan una suspensión de beneficios por 4 años o 3 años, o sea, una suspensión de estudio o 3 años. O sea, generalmente las mismas universidades establecen un límite, pero ahí va a depender de lo que diga la universidad y de lo que certifique la universidad. Dice, mi beca concluye el 11 de marzo del 2023, pero mi programa termina el 31 de diciembre del 2023. ¿Puedo solicitar la extensión hasta el final del programa o es solo una extensión de escritura por 6 meses? Vamos a distinguir, si es que la beca ya tiene los 4 años de plazo máximo para el fondo contabilizado desde el inicio del programa de estudio, y ese plazo es el que concluye el 11 de marzo del 2023, naturalmente puede solicitar el beneficio complementario de extensión de beca para el término de la tesis. Si es que no cumple todavía con el máximo 4 años, podría solicitar la extensión por el aumento del programa de los estudios hasta el máximo 4 años, pero además, dado que en el fondo, la beca concluiría en 2023, tendría que esperarse para el próximo llamado, el llamado 2023, ahora estamos en el llamado 2022, así que no le correspondería. Claro. Perdón. Pero yo podría solicitarlo en la segunda mitad del próximo año, que ya partiría el primer llamado 2023. Ya podría hacerlo en ese llamado. Aproximadamente en agosto se abre el llamado del 2023. Espérame, Katy, voy a hacer la salvedad porque lo veo harto en el chat. La charla se está grabando y después se sube a YouTube, y en el centro de ayuda para becarios queda disponible el enlace y la presentación. Así que para los que no pudieran entrar desde el principio, lo pueden revisar después, por si acaso, porque he visto harto ese comentario. Sí, justo acá vi una pregunta de Gustavo Bustos, que también es bastante común, y qué bueno que lo preguntaron. Si se puede presentar la renovación de la beca con una nota pendiente en el examen de calificación y proyecto de tesis, pues debo defender ambos recién este mes, y la universidad extiende certificado hasta el 17 de diciembre. No existe ningún problema con presentar estas notas como pendientes, en el caso de que las notas sean distintas al proyecto de tesis y al examen de calificación, y se encuentren pendientes por temas administrativos. Al momento de la renovación, la universidad debe certificar cuándo van a estar esas notas disponibles, pero eso no imposibilita en el fondo la renovación de la beca. O sea, como para recapitular, es posible renovar con notas pendientes de asignaturas y del examen de calificación o proyecto de tesis. En el caso de las asignaturas, debe presentar en el fondo los becarios un certificado de la universidad que diga cuándo va a estar disponible esta nota. Para efectos del proyecto de tesis y del examen de calificación no es necesario y se va a solicitar en el próximo proceso de renovación. Otra consulta, ¿la documentación para la renovación será virtual, será en físico, o se necesitará que todo sea autorizado ante notario? La documentación de la renovación anual es todo en digital y no debe ser ante notario, ¿ya? Solamente basta con que sea documentación en el fondo emitida por la universidad. Felipe pregunta, esto lo voy a atender yo, dice, quería consultar sobre el pagaré, envié el documento firmado cuando correspondía, ¿cómo puedo saber si está todo ok o si hay algún problema con la firma? Y lo otro, ¿dónde puedo revisar los documentos que se necesitan para la renovación de la beca? Ya, lo primero, lo del pagaré, si quieres saber si está recibido o no, tendrías que mandarnos una consulta y nosotros chequeamos, ¿ya? Si está todo ok, te vamos a confirmar que ya fue recibido. Yo no podría verlo ahora porque, como estoy leyendo, se me haría difícil. Y sobre los documentos para presentar de la renovación,
los van a notificar esta semana y van a venir las instrucciones para que estén al tanto de cómo es ese proceso. Otra pregunta, ¿se renovará a todos los becarios que tengan atrasos debido a la pandemia o sigue siendo competitivo? Entiendo que es como la redacción de tesis. Me da la impresión que a eso apunta la pregunta. Se renovará a todos los becarios. O sea, yo entiendo un poco que tiene que ver con que si es que hay atrasos en el programa de estudio debido a la pandemia, pero si es que está dentro de la duración de la beca y tiene que renovar la beca, no hay ningún problema si hay algún atraso, siempre y cuando este no sea ocasionado por la reprobación de una asignatura, se puede renovar de todas formas. Ahora, ¿qué entendías tú, Miguel, respecto de la extensión? Que si vamos a seguir entregando el 100% de las extensiones que lo soliciten. Eso tampoco no se puede asegurar, pero hasta la fecha, los últimos 4 llamados, se han entregado y se han aprobado el 100% de las solicitudes admisibles de la extensión de la beca para el término de la tesis. Otra consulta, si la beca culmina el 11 de marzo, ¿puede hacer la solicitud en el proceso de marzo del 2022? Sí. Hemos dicho que sí. Si mi beca termina en agosto, asumo que en agosto del 2022, solicitaré en marzo la extensión de beca. ¿Cuándo estarían los resultados? Aproximadamente están como en agosto, ¿cierto, Caterina? Agosto a septiembre del 2022. Sí. Y si es posterior a la fecha del término de la beca, no hay ningún problema, porque si es que pasó en el fondo, hay una ventana de tiempo entre que finalizó la beca y se aprobó el beneficio, se va a pagar retroactivamente hasta si es que se aprueba en el fondo la extensión, se paga retroactivamente contabilizado desde el término de la beca. Gracias. Bueno, aquí otra pregunta más que no alcanzó el primer llamado. Su beca termina a principios de marzo. Sí puede postular al segundo llamado, que sería a finales de marzo. No hay problema. Preguntan, ¿cuánto toma la renovación de gastos operacionales? Va a depender, no tenemos un periodo fijo de cuánto se demora, pero aproximadamente entre 30 y 60 días. De todas formas, en el caso de cumplir con todos los requisitos para la renovación de los gastos operacionales, igual va a poder ejecutar los gastos, en el fondo, si el primer año fue entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, el segundo año también se contabiliza desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. En el fondo, para ejecutar gastos y después, habiéndose aprobado la renovación del gasto operacional, puede rendir estos gastos realizados entre el periodo del segundo año, en el fondo. Si el primer año fue, no sé, desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de enero del 2021, el segundo año es desde el 1 de enero del 2022 hasta, o sea, si el primer año fue 2020, el segundo año es 2021. Desde enero del 2021 hasta diciembre del 2021. Consulta, esto ya lo mencionaste, pero es bueno reiterarlo. En el caso de querer pedir la suspensión por temas de salud, suspensión de beca, ¿puede ser acreditado por un psicólogo? No es posible que sea, en el fondo, acreditado a través de un psicólogo, sino que debe ser suscrito el documento a través de un psiquiatra. Es importante mencionar, y esto tomamos conocimiento hace un tiempo en una charla con universidades, que el 90% de las enfermedades que el fondo admiten que se extienda la beca tienen que ver con situaciones de carácter psiquiátrico y psicológico, ya como porque existe como una creencia de que los motivos psicológicos y psiquiátricos como que no son admitidos para la extensión de la beca por la suspensión de los estudios o la disminución de carga académica, y todo lo contrario. De hecho, es la mayoría de los casos, y que tiene que ver con en el fondo, situación de salud particularmente. Pero debe ser certificado por un médico psiquiatra. Esto está relacionado, mira, si pido extensión de 6 meses por tema de salud mental y estoy en mi 4º año, ¿tengo que hacer de todas formas la renovación de la beca? Qué buena pregunta. Es súper importante que la renovación es la que habilita para que se sigan pagando los beneficios. O sea, siempre se tiene que renovar en enero de cada año.
sí, los documentos no van a ser los mismos porque naturalmente no va a poder presentar notas o no va a poder presentar el certificado de alumno regular, quizás porque la universidad va a emitir otro tipo de certificado. Lo importante es que nos envíe documentación que acredite que sigue vinculada al programa de los estudios. Por ejemplo, un certificado que diga efectivamente que la persona no se encuentra suspendida de salud entre tal fecha y tal fecha y que se reanudará, o sea, se reincorporará al programa de los estudios en tal fecha. Pero sí deben renovar. Obviamente no se les van a pedir la misma documentación porque si el último semestre no estuvo realizando estudios, no va a poder presentar documentación del último semestre de carácter académico. Mira, esto igual es interesante. El becario pregunta si obtiene la extensión para redacción de tesis, ¿seguirá manteniendo el monto de manutención que recibía hasta la fecha o volvería al monto base que inicialmente recibió cuando partió la beca? No, el monto de manutención mensual de doctorado nacional se va reajustando año a año y no hay vuelta atrás, por decirlo así. En el fondo, cada año se va reajustando y no se les va a volver a pagar el monto inicial. Sí es importante especificar que durante la extensión de la beca hay un beneficio que nos entrega que es el de arancel. ¿Ya? O sea, dado que la naturaleza de esta extensión, ya que ya tuvieron los 4 años, es para la redacción de la tesis, la escritura de la tesis, aquí solo se entrega el beneficio de manutención, el beneficio por concepto de hijo, el beneficio de salud y si corresponde el pre y postnatal, pero no se va a entregar arancel. Pero la manutención es la que corresponde al año de acuerdo al reajuste del IPC. Esto ya lo mencionaste, a lo mejor es bueno reiterarlo. ¿Cuándo podrían estar los resultados de este segundo llamado de beneficios complementarios y cuándo se podría comenzar a pagar los beneficios? Del segundo llamado, no del primero, no del que está ahora. Del segundo. El segundo llamado, bueno, abriría en marzo del 2022 y los resultados estarían entre agosto y septiembre. Otra pregunta. Se consulta sobre cuál es la adjudicación del beneficio de extensión para redacción de tesis, más o menos, cuál es la tasa. Como lo mencionábamos anteriormente, no podemos asegurarlo porque esto tiene que ver con la disponibilidad presupuestaria, pero a lo menos en los últimos 4 llamados ha sido el 100% de las solicitudes admisibles. En el caso de los beneficios complementarios, si mi beca finaliza en agosto del 2023 y me aceptan el llamado de enero 2022, ¿pudiera solicitarlos nuevamente en el primer llamado del 2023? Me aceptan el llamado de enero 2022. 23. Mira, no entiendo muy bien la pregunta, pero si es que tú solicitaste en el 2022 y no te correspondía, simplemente vas a quedar declarado inadmisible y el día de mañana puedes volver a presentar tu solicitud. La inadmisibilidad no genera ningún perjuicio posteriormente. Si mi beca finaliza en agosto del 2023, en estricto rigor no te correspondía solicitar la extensión de la beca para el término de la tesis, pero sí puede haber sido una pasantía o gastos operacionales si es que cumplías con los requisitos. Entonces, pero en el fondo no hay incompatibilidad entre los beneficios. Si yo solicité un beneficio ahora, si yo solicité, por ejemplo, en este llamado que está actualmente en curso, un gasto operacional, igual después puedo solicitar la extensión de la beca para el término de la tesis, o siempre y cuando todavía mi beca siga vigente, la original, puedo solicitar la pasantía. No hay incompatibilidad entre los beneficios. Eventualmente yo podría solicitar 3 beneficios en un solo llamado o en distintos llamados solicitar primero 2 beneficios, siempre y cuando yo cumpla con todos los requisitos, y en otro llamado otro beneficio más. Complementario estoy hablando. Aquí preguntan, al presentar la solicitud de beneficios complementarios fuera del llamado, ¿cuánto tiempo se demoran en responder esa solicitud? Allá no sé. Las solicitudes de beneficios complementarios solo pueden ser admitidas y en el fondo a evaluación en el caso de que sea dentro del llamado. Si no está dentro del llamado, no se considera y se le va a informar que debe presentar la solicitud en el próximo llamado. Y la última pregunta, ¿cuándo estarían los resultados del primer llamado de beneficios complementarios? Del primer llamado para el 2022 en enero. Durante el mes de enero van a tener ya los resultados. Ya, con eso tenemos todas las preguntas que estaban en la sección.
Acabo de ver en el chat alguien que pregunta por los beneficios de OEA, una persona extranjera, supongo. Les comento que ya se envió la solicitud para modificar los convenios de las personas que tenían en ese ítem en su convenio que decía no aplica en su momento, cuando firmaron, para que diga que sí aplica, y una vez que eso esté aprobado, se van a comenzar a entregar los beneficios, digamos, a los seleccionados de esa beca complementaria, de ese aporte, digamos, de la OEA. Así que eso está en curso, ¿ya? No sé, Katy, si doy la palabra a los que tienen la mano levantada o vemos las preguntas del chat, a lo mejor. Quería las preguntas del chat. Bueno, preguntan si la charla va a estar disponible para revisarla. Sí, queda grabada y es subida al Centro de Ayuda para Becarios, lugar donde también podrán encontrar información sobre la renovación de la beca. Hola, soy beneficiaria OEA, ya lo vimos, la disponibilidad presupuestaria. Ya, respecto de la anticipación con la que se tiene que presentar una solicitud de pasantía o de cotutela, esto va a depender de la fecha en la que se va a iniciar la pasantía o la cotutela. Si yo quiero iniciar la pasantía durante el año 2022, necesariamente me queda solo el próximo llamado que abre en marzo, ¿ya? Y ahí ya tengo que tener más o menos claro a dónde quiero ir. Lo que sí, existe una flexibilidad en cuanto a las fechas, siempre y cuando inicien el 2022, que pueden presentar fechas tentativas. ¿Qué quiere decir esto? Durante el llamado, pueden presentar una carta de la institución de destino que dice que la pasantía va a iniciar entre agosto del 2022, o sea, que va a iniciar en agosto del 2022, y después pueden modificar la fecha de inicio de la pasantía. Pero ese inicio debe necesariamente ser en el 2022. O sea, si inicialmente en la documentación que aporté al momento de la solicitud, yo decía que iba a empezar en agosto del 2022, después puedo iniciar en octubre del 2022 o en diciembre del 2022. Otra situación es si es que no pueden iniciar durante el año, que ahí solamente es admisible pasarla para el otro año, por decirlo así, en la medida que haya caso fortuito fuerza mayor y se acredita a través de documentación que no pudieron iniciar durante el año que está establecido en el llamado. Mira, entró otra pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Es una persona que le llegó un mensaje donde se le avisa que su beca tiene una duración, menor al plazo máximo de los 4 años. La beca de él inicia el 18 de marzo del 2022. Su programa dura hasta el 18 de marzo del 2022, pero su beca termina el 1 de marzo del 2022. Habría que ver cuándo partió y a lo mejor se le puede extender por esos 17 días, ¿cierto? Exactamente. Si es que el programa de estudios inició, hagamos un ejemplo, el 18 de marzo del 2018, le correspondería beca hasta el 17 de marzo del 2022, en el fondo, hasta que se cumplan los 4 años. No tiene por qué perder esos días, y esos días igual es plata. O sea, en el fondo, como el pago es proporcional, conviene de todas formas solicitar la extensión, y la extensión basta con que presenten un certificado de la universidad que acredite la nueva fecha del término de estudio, siempre y cuando no se superen los 4 años contados desde el inicio del programa de estudio. Si es que en el fondo esta fecha supera los 4 años contados desde el inicio del programa de estudio, ahí no se va a poder extender la beca como por vía regular de aumento del programa de los estudios. Claro. ¿Qué más? Déjame ver si... y aquí hay más. La persona dice que por una tendinitis debió suspender el semestre. La beca se extendió solo por el periodo de la licencia médica. ¿No debería corresponder a la nueva fecha del término de doctorado? No, en el fondo, si yo suspendo estudios, van a haber dos factores que van a incidir en la nueva fecha del término de la beca, en el fondo de la extensión. Uno, cuánto tiempo suspendí, o sea, si yo suspendí 2 meses y la universidad me suspendió 2 meses, no vamos a extender por 6 meses en el fondo, sino que solo por 2 meses. Entonces, lo primero es el periodo que se suspende y además la nueva fecha que la misma universidad indica que es el término de los estudios. ¿Ya? Entonces, en el fondo va a depender. Pues si la suspensión es solamente por 3 meses, yo no extendería por más de esos 3 meses. Si es que, por ejemplo, la suspensión de salud es por los 6 meses, pero la misma universidad me dio solamente 3 meses adicionales, se va a extender solo por 3 meses adicionales, porque nunca se va a poder extender por más tiempo del que señala la misma universidad, dado que la beca tiene por fin financiar estudios. Entonces, nunca entregaríamos beneficios si es que no están estudiando. Otra pregunta.
Si tengo el proyecto de tesis aprobado y luego decido cambiar el tema de tesis, ¿hay algún problema con la beca? Ningún problema con la beca. Cualquier retraso y si esto en el fondo, si tú cumples con la obligación de obtención de grado dentro de los 5 años y cualquier retraso que esto pueda generar, no te genera ningún problema a nivel de la entrega de los beneficios o incluso del cumplimiento de las obligaciones. Pero lo importante es que debes cumplir con la obtención del grado dentro de los 5 años contados desde el fin de la beca. Aquí llegó otra pregunta. Mi programa de doctorado hay plazo solo hasta el 17 de diciembre para la solicitud de certificados y las notas del segundo año estarán para febrero del 2022. ¿Puedo presentar la documentación de renovación de la beca en marzo del 2022? Esta pregunta me parece súper importante recalcarlo. Puedes hacerlo, no va a haber una sanción como de que se va a poner termina la beca o algo así, pero el hecho de entregar la documentación de renovación que no de forma oportuna puede generar que se te suspenda el pago. No es que se te van a dejar de pagar, sino que se va a suspender porque en el fondo al momento de pagar la manutención de marzo no vamos a tener la documentación de renovación y después en el fondo se te reanudarían los pagos. Lo que yo te recomendaría es que en el fondo envíes la documentación a diciembre del 2021 y las notas, presentes un certificado de la universidad que dice cuándo van a estar las notas, en el fondo las notas del próximo semestre. Y después, en el fondo, con esa documentación ya vamos a poder dar inicio al proceso de renovación y después, en la fecha máxima que diga la universidad en la que van a estar las notas, que sería febrero en tu caso, te vamos a solicitar nuevamente esas notas. Por lo tanto, tienes como las dos opciones. Siempre es mejor enviar la documentación tan pronto uno la tenga, porque en el fondo, para no arriesgarse a que haya un mes que en el fondo se le suspenda el pago de los beneficios, independiente de que después se reanude nuevamente, ojalá que en el fondo envíe la documentación oportunamente para que no tengan este riesgo. ¿Qué sucede con los que tuvimos disminución de carga académica por motivo de cuidado de los hijos, pero no específicamente por problemas de salud, sino que por estar al cuidado de ellos en la casa y por falta de ayuda y la virtualidad de los estudios? ¿Es posible pedir extensión por disminución de carga académica por este motivo? No, la normativa, las bases concursales y el decreto establecen específicamente que la disminución de carga académica solo es admisible en la medida que en el fondo hay una situación de salud de las personas que están bajo su cuidado. Así que esa eventualidad que se postula no sería admisible para una extensión por disminución de carga académica. Mi beca termina... Sí, no, Miguel, he visto varias preguntas referentes al puntaje de corte de los beneficios complementarios y en el fondo y al proceso en sí de presentación de los beneficios complementarios. Todas esas preguntas pueden ser respondidas en las instancias habilitadas para ello. Hay un taller, de hecho, para los beneficios complementarios y existen diversas instancias como para poder hacer sus quejas, reclamos, sugerencias, etcétera. Pero ahora particularmente queremos ayudar a las personas que necesitan, en el fondo, que tienen dudas referentes a la operatividad de la beca. ¿Ya? Por eso no estamos respondiendo a ese tipo de preguntas, pero esas preguntas pueden ser realizadas a través de la plataforma de becarios. Incluso hay un taller en el fondo de cuando empieza, cada vez que hay un nuevo llamado de beneficios complementarios, en donde se habla acerca del proceso, y ahí también en el fondo es una instancia en la que tienen como para conversar acerca del proceso, pero ahora particularmente no vamos a abordar temas que no tienen que ver como con las solicitudes que pueden hacer o no hacer, porque no es lo que nos convoca hoy en día. Pregunta, mi beca termina en 2022 y espero los resultados de la extensión en enero. ¿Puedo renovar los gastos operacionales ahora para ese periodo? Perdón, ¿la beca termina en enero? Termina en 2022, la verdad no dicen que... Termina en 2022. Si la beca termina en marzo del 2022, aunque pedí la extensión, es posible renovar los gastos operacionales. Los gastos operacionales pueden ser solicitados durante la vigencia de la beca original, de la beca de los estudios. Entonces, si ya estás en periodo de extensión de la beca para el término de la tesis, no sería posible solicitar la renovación del segundo año de beneficios.
Si es que todavía estás en la beca regular, en esta beca que es de 4 años contados desde el inicio del programa de estudio, o que en el fondo, si es que tuvo suspensión de salud o suspensión, disminución de carga académica por salud, si está en ese periodo, sí puedes solicitar el segundo año de gastos operacionales, siempre y cuando cumpla con los requisitos. Pero si es que ya pasó el periodo de beca regular, no sería posible solicitar el segundo año de gastos operacionales. Mira, esto tiene que ver igual con beneficios complementarios, pero es bueno a lo mejor para que lo tengan claro antes de solicitar. Al tener adjudicado el beneficio de extensión de la beca para redacción de tesis, ¿puedo solicitar el beneficio de pasantía? No es posible. Las pasantías, cotutelas y gastos operacionales no pueden ser solicitadas si ya inició la extensión de la beca para el término de tesis. Si yo sigo teniendo mi beca regular actualmente, y en el fondo sigo en mi periodo de beca regular, puedo solicitar más de un beneficio. Puedo solicitar la pasantía, ya que todavía me queda un cachito de beca, y después la extensión. O puedo solicitar extensión y gastos operacionales. Pero si yo ya estoy en extensión de beca para el término de la tesis, ya no es posible, y la realización tampoco de la pasantía o de la cotutela no pueden ser durante la extensión de la beca para el término de la tesis, sino solo durante el periodo regular de la beca. Mira, dice, no me quedó claro si los 4 años de mi beca se cumplen a fines de marzo del 2022 y pido la extensión para redacción de tesis ahora, me imagino que en el llamado que viene, ¿se interrumpirá el pago de los beneficios hasta que se llegue a una resolución de ese llamado? O sea, ¿tendrá que pasar meses de redacción de tesis sin financiamiento y esperar a que se le entreguen los beneficios de manera retroactiva? Ya, si presentaste tu solicitud en el llamado que está actualmente en curso y cuyos beneficios, o sea, cuyos resultados se entregan en enero, no habría suspensión de los pagos porque, como los resultados van a estar en enero, en el fondo ya en marzo se va a seguir pagando regularmente tu beca de doctorado nacional. Ahora, en el caso de que no hayas solicitado el beneficio en el llamado que se encuentra actualmente en curso y lo solicites en el llamado que inicia en marzo y cuyos resultados se entregan en agosto o septiembre, ahí sí habría un periodo de vacancia de beneficios y después se te entregarían, en caso de aprobarse el beneficio de extensión, retroactivamente los beneficios de manutención y todos los demás que corresponden a la extensión para el término de la tesis de forma retroactiva. Durante la extensión para término de tesis, ¿puedo solicitar suspensión de beca por motivos de salud? Sí, es posible, lo mencionamos anteriormente. Mientras tengas los antecedentes que son requeridos, sí es posible. Si mi beca termina en julio del 2022 y me gano la extensión para escritura de tesis y tengo posibilidad de pasantía entre mayo y noviembre del 2022, ¿debo solicitar el beneficio de pasantía en el próximo llamado? ¿Y el beneficio de pasantía se paga completo o solo mientras la beca esté vigente sin contar la extensión? Ya, si la beca termina en julio del 2022, la beca regular me imagino, y me gano la extensión por escritura de tesis, tengo la posibilidad de pasantía entre mayo y noviembre. Ya, ¿puedo titular el beneficio de pasantía en el próximo llamado? Podrías presentar la solicitud en el próximo llamado, pero como los resultados están en agosto, el fondo, solo en el caso de que se te apruebe tendrías que pedir el beneficio, el reembolso del beneficio, y solo se podía pagar hasta julio del 2022. O sea, todo lo que ocurre después de julio del 2022 no podría ser financiado, salvo el pasaje de retorno, en el fondo. Si es que tú inicias tu pasantía en mayo, se te pagaría manutención. Entre mayo y julio se te pagaría el pasaje de ida, el pasaje de retorno, a pesar de que ya haya iniciado la extensión de beca para el término de tesis, y la asignación de salud por un monto de $800. Pero la manutención entre julio, que es cuando termina la beca regular, y el periodo que sigue, en donde ya estarías con extensión de beca para el término de la tesis, no sería financiado en cuanto a la manutención. Y lo otro importante es que el hecho de que solicites el beneficio no te asegura también que te lo adjudiques, también algo a tener en cuenta a la hora de pedir el beneficio. Si se gana el beneficio de pasantía, ¿deja de recibir la beca o recibiría el monto de manutención más la beca? Se recibe el monto de manutención acá en Chile, más el monto de manutención para la realización de la pasantía en el extranjero. Y dice, ¿en qué momento recibiría la manutención de pasantía? Bueno, en el caso de que se apruebe la pasantía, una vez que se emite la resolución, después se tiene que mandar
porque hay fechas, en el fondo las personas indican fechas en que van a iniciar y terminar, y además tienen que mandar un comprobante de que se encuentran en el extranjero, ya sea el pasaje o el timbre del pasaporte, y con eso se activan los beneficios. Otra consulta, una persona que está con beneficio de extensión de pre y postnatal, ¿podría realizar una pasantía estando con esa extensión? La extensión de pre y postnatal es una extensión de la beca con todos sus beneficios y es posible hacer pasantía, cotutela, todo. La única que está en el fondo restringida a los beneficios complementarios es la extensión de la beca para el término de la tesis, porque es un periodo adicional a la beca regular. Pero la extensión por concepto de pre y postnatal, la suspensión de salud, la disminución de carga académica por motivos de salud, entran dentro del periodo de beca, a pesar de que supera el año, y es posible realizar una pasantía, una cotutela o incluso solicitar el beneficio de gasto operacional durante este periodo. Cuando postulé a la extensión de beca para redacción de tesis, adjunté el informe de salud de ANID en la solicitud. ¿Eso está bien o debía hacerlo aparte en una solicitud de extensión de beca por problemas de salud debido a un dependiente del becario? Es decir, debía haber hecho la solicitud de redacción por una parte y la solicitud de suspensión de beca por motivos de salud por la plataforma. Ya, varias cosas. El proceso de solicitud de beneficios complementarios solamente se va a abordar la extensión de beca para el término de la tesis, no una de salud. Entonces, en el caso de que tú subiste como más documentos para que en el fondo se te extendiera por motivos de salud, tienes necesariamente que presentarlo a través de la plataforma de contacto de becarios, la plataforma de atención a becarios, porque no se va, en el fondo, en el proceso de solicitud de beneficios complementarios solo se analiza beneficios complementarios y no situaciones de salud. Así que sí, preséntalo adicionalmente a través de la plataforma de becarios, o si no, no vas a encontrar la respuesta que esperas. Mira, esto está interesante. Son dos preguntas. Se me adjudicó la beca mientras estaba de postnatal. Ese semestre completo lo tuve que suspender por postnatal, pero se me extendió la beca solo por 3 meses de ese semestre. El postnatal terminó en abril. ¿Puedo pedir ahora los otros 3 meses para llegar a los 6 meses máximo y así cubrir todo ese semestre suspendido? Súper buena la pregunta. Sí, efectivamente se puede. Lo que pasa es que si se te extendió solo por 3 meses, seguramente fue por la nueva fecha que otorgó la universidad, que decía que en el fondo el programa de estudios solo se extendía por 3 meses y no por más. Si ahora tienes la necesidad de presentar en el fondo, o sea, de extender por más tiempo y que el programa lo avala, efectivamente puedes pedir por los 6 meses. Lo otro es que su beca termina en febrero del 2024. ¿Es posible que se vaya en enero de ese 2024 con una pasantía al extranjero? Si postula el 2023, yo imagino que será en el primer llamado que se hace para el 2024, en el segundo semestre del 2023. Ya, es súper importante que en el caso de que estés, porque hablando de la hipótesis de que esto sería el llamado 2024, ¿ya? Sería el llamado, o sea, 2 años más. El llamado del 2024, si es que tú deseas hacer esta pasantía y empieza en enero y tu beca termina en febrero, solamente vas a tener acceso a un mes de beneficio de manutención. Sí vas a tener acceso al beneficio de pasaje, ya sea de ida, o sea, de ida y de retorno, al beneficio de salud, que son $800 para una prima de seguro de salud, pero la manutención se te pagaría solamente durante el periodo de tu beca, no superando el periodo de tu beca, o sea, solo por un mes. Si mi doctorado se extiende más de 5 años, ¿es necesario entregar alguna documentación a ANID? Porque no tendría que renovar por ese 5.º año, suspender o solicitar el término de tesis, el beneficio complementario, supongo. Si la beca dura, o sea, si en el fondo el programa dura más de 5 años, nosotros de todas formas entregaríamos los 4 años de beneficio contados desde el inicio del programa de estudio y de corresponder, si es que presenta la solicitud y se la aprueba, la extensión de la beca para el término de la tesis, ¿ya? No incide que el programa tenga una duración más larga para efectos del cumplimiento de las obligaciones. Igual vas a tener un plazo de 5 años contado desde la fecha del término de la beca. Si mi proyecto de tesis se aprobará en julio del 2022 y mi beca termina el 31 de diciembre del 2022, ¿cómo puedo pedir extensión para escritura de tesis? En julio del 2022. Y su beca termina el 31, claro, estaría extemporáneo.
Es un poco, generalmente esto no pasa porque las fechas en general coinciden, pero primero lo que haría es presentar una solicitud a través de la plataforma de contacto para becarios para ver si es que cumples el máximo de los 4 años. Solamente como que me aseguraría, porque generalmente los programas terminan en la misma fecha, no en julio del 2022. Y en este caso tendríamos que revisarlo porque efectivamente para que seas admisible para la solicitud del beneficio de exención, tienes que tener el proyecto de tesis aprobado. Entonces, te recomendaría contactarnos a través de la plataforma para becarios, porque esto no es una situación habitual, para ver si ya cumples con el máximo de los 4 años y para ver en el fondo, para analizar tu situación como con detenimiento. En el caso de las cotutelas, ¿se deja de recibir el monto de manutención en Chile y se recibe solo en el extranjero? ¿Cómo? ¿Para la pasantía? Para cotutelas. La cotutela, a diferencia de la pasantía, solamente se reciben los beneficios en el extranjero, no los beneficios asociados a la manutención en Chile. Mi beca empezó en febrero del 2020 y termina en diciembre del 2023. Si solicito la extensión a la fecha que corresponde a febrero del 2024, me imagino para cumplir los 4 años, ¿no podré volver a solicitar la extensión de 6 meses por escritura de tesis? No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Uno es la extensión, en el fondo, uno es como el periodo máximo que uno tiene de beca, que son 4 años contados del inicio del programa de estudio, y eso tú lo puedes pedir siempre, es tu derecho, no hay ningún problema. Y después hay otro que es la extensión, el beneficio complementario de extensión para el término de la tesis, que es un beneficio complementario que es adicional a los 4 años. Y ese debe ser presentado en el momento que corresponda, en el llamado que corresponde. Si es que tu beca termina en 2023, esto tendría que ser recién presentado en el llamado que se hace el segundo semestre del 2022 o incluso en el primer semestre del 2023, ¿ya? Pero una cosa no quita la otra, no son incompatibles, una extensión con otra no son incompatibles. Lo que sí es incompatible es alguien que se le aprobó el beneficio de extensión para el término de la tesis y lo pide nuevamente. Esa persona no va a poder recibir nuevamente el beneficio de extensión para el término de la tesis. ¿Se puede postular a las cotutelas y a las pasantías al mismo tiempo? Se puede postular a ambas al mismo tiempo, no hay problema, pero no se pueden en el fondo, no pueden realizarse al mismo tiempo, porque físicamente es imposible. O estás haciendo la cotutela o pero si puedes presentar una solicitud, por ejemplo, para el 2022, para iniciar una pasantía desde marzo a, no sé, abril, o sea, de marzo a junio, en la pasantía y que después la cotutela empiece en septiembre. De irse al extranjero y que su beca venciera durante ese periodo de pasantía, ¿es posible pedir para ese periodo la extensión de la beca para redacción de tesis? No hay incompatibilidad, no existe incompatibilidad por encontrarse en una pasantía. Sí que tienes que presentar la extensión de beca para el término de la tesis durante el llamado que corresponde. Ahora, la extensión para el término de la tesis solo te va a entregar el beneficio de manutención en Chile, no te va a entregar beneficios asociados a la pasantía. Si es que en el fondo tú iniciaste durante tu beca de estudios y empieza tu beca, o sea, la extensión de beca para el término de la tesis, solo se financia la pasantía, la manutención de la pasantía hasta la beca regular. Lo que supera la beca regular ya no va a ser financiado en el fondo en cuanto a manutención en el extranjero. Solo si es que se te aprueba el beneficio de extensión para el término de la tesis, solo la manutención en Chile. La beca termina en marzo de 2022. Si la solicitud de extensión de beca para redacción de tesis se aprueba en enero, ¿igual debe realizar la renovación de beca este año? Si es que va a depender qué día de marzo. Si es que la beca regular termina el 1 de marzo en adelante, sí tiene que renovar. Si es que no, si es que la beca regular termina antes del 1 de marzo, no debe renovar. Me explico y hago un ejemplo. Si es que la beca finaliza el 3 de marzo y la extensión iniciaría desde el 4 de marzo en adelante, de todas formas tiene que renovar, ¿ya? Incluso si la beca termina el 1 de marzo, tiene que renovar. Si la beca termina, la regular, sin la extensión de beca por el término de tesis, si es que termina el 28 de febrero del 2022, no tiene que renovar.
Gracias. Si postulé a la extensión de la beca para obtener el resultado ahora en enero y tuve que congelar mi último semestre del cuarto año, ¿automáticamente se elimina mi solicitud de extensión de la beca? No, no hay incompatibilidad. En el fondo, si se te aprueba el beneficio de extensión de la beca para el término de la tesis, se te aprueba, no te lo van a quitar. Y en el caso que sea necesario, puedes suspender dentro de la extensión del término de la tesis, puedes suspender por salud, si es que cumples con todos los requisitos. Claro. Su programa de doctorado hay plazo solo hasta el 17 de diciembre para las solicitudes de certificado. Creo que esto ya lo contestamos. Y las notas estarán en febrero del 2022. Contestamos. Sí, lo contestamos. Sí, lo respondimos. Eso, no hay más preguntas acá en la sección. No sé si... En el chat, bueno, ¿cuántas pasantías puedo realizar? Acá estoy viendo una. Las pasantías tienen un límite de 3 pasantías y pueden ser en el fondo el máximo, son 10 meses en total. O sea, yo puedo organizar mis 3 pasantías, si es que se me aprueban, para en el fondo realizar una de 3 meses, otra de 3 meses y otra de 4 meses. Siempre respetando el mínimo de los 3 meses y el máximo de 10. Acá dice, ¿debo realizar la renovación en enero si la beca termina el 31 de marzo? Sí, efectivamente debes hacerlo, y si no se te van a parar los beneficios. Bueno, acá dice, estimados, desde hace 6 meses no me llegan correos indicando fechas de convocatoria, solo llega el último correo en donde recuerdan que habrá una reunión el mismo día, unos 20 minutos antes. Por favor, ¿podrían revisar esto? Es común a varios compañeros. Si es que ustedes toman conocimiento de que no están recibiendo un correo, bueno, igual esto pasa en todo orden de cosas, siempre hay que estar revisando el spam, eso por un lado, y también contáctenos, y infórmenos que no están recibiendo ese correo. O sea, esta persona que está anunciando esto, es súper importante que nos contacte y que nos informe efectivamente que no recibe siempre los correos, ¿ya? Naturalmente los correos que se envían masivamente no son enviados uno a uno y existen altas probabilidades de que se puedan ir a la bandeja de spam, a diferencia de cuando ustedes solicitan un contacto directo. Entonces, ahí les pedimos por favor que nos alerten individualmente. Sí, puede ser también que entre que postularon, firmaron la beca y ahora son becarios, puede ser que hayan cambiado su correo. También es bueno que nos contacten por eso, nosotros podemos actualizar su usuario para que no reciban al correo que ya no ocupan. Y bueno, también revisen la bandeja de spam, porque a veces las casillas, como lo toman como un usuario desconocido, lo pueden mandar para allá. Pero eso es bastante azaroso. No sé si tenemos más preguntas. Bueno, nos quedan, el taller está presupuestado hasta las 5. Podemos contestar algunas respuestas que no hayan sido contestadas anteriormente a través de, en el fondo, por voz, o podemos revisar más preguntas consultas en el chat. Creo, Miguel, que las del chat son ya sobre lo mismo. Sí, eso es lo mismo. Sí, no veo nada nuevo, digamos. Vuelven, rendición de gastos, ¿será presencial o digital? Bueno, vamos a hacer un taller, mi conexión está inestable. Ahí. Vamos a hacer un taller de declaración y rendición de gastos operacionales el 14 de diciembre, pero por ahora, y dado en el fondo el estado de emergencia sanitaria, hasta el 31 de diciembre estaría admitido que las personas rindan en digital. Desde enero en adelante, a no ser que se extienda el periodo de emergencia sanitaria, tendrían que volver a hacer la rendición en físico como ha sido siempre. Sí, y les recuerdo que este taller está siendo grabado y que se va a cargar a YouTube. Va a quedar en el centro de ayuda para becarios con el enlace correspondiente. Esto debería ser dentro de la semana, ¿ya? Probablemente de aquí al jueves, pensando en que el miércoles es feriado, ¿ya? Pero entre mañana y el jueves. Hay 2 personas con la mano Sí, levantada. les voy a dar la palabra primero a Miriam Rubio. Tienes la palabra, Miriam.
puedes habilitar tu micrófono. Miriam. No. No, no está ahí, parece. Ya. Que mi hijo marcó sin querer. Ah, ya, no tiene ninguna consulta. No. Ah, ya, ok. Si existen más consultas, pueden levantar la mano. Sí, Bueno, acá dice, ¿qué documentos debemos presentar para la renovación de la beca? Esta semana se les va a contactar con la documentación que deben presentar. Además, va a estar disponible la información en el Centro de Ayuda para Becarios y en el formulario de contacto para becarios. Pero además van a recibir un correo electrónico con la información. De todas formas, les recomiendo que revisen el Centro de Ayuda para Becarios en el apartado de renovación anual de beca nacional. Silvana levantó la mano. A ver, aprovechemos. Silvana, puedes activar tu audio. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Muchas gracias por la presentación y las ayudas. Y quería solo preguntar en relación a... Yo fui la persona que pregunté sobre las pasantías, porque mi proyecto de investigación conlleva visitar centros de investigación también alrededor de la región. Entonces, en un solo llamado, ¿puedo pedir las pasantías o tengo que hacer como convocar, o sea, pedir para cada llamado? No, en un mismo llamado puedes presentar más de una solicitud. Lo importante es hacerla como independiente. En el fondo presentas una solicitud de pasantía para un periodo en tal institución y luego otro periodo en otra institución. Y tienen que ser, en el fondo, cada una independiente en el fondo en el sistema de postulación de solicitudes. Pero sí, pueden ser todas en el mismo llamado. Y que inicien dentro del llamado al que estás solicitando. Claro. Perfecto. Entonces lo tengo que organizar ahí, como bien dices tú, 3 meses, 4 meses y en las fechas. Exactamente, y cada una tiene que tener fechas distintas y también, si es que es en el mismo, va a depender si en el mismo lugar de destino o no, pero tienen que ser fechas distintas para que sean consideradas como distintas pasantías. Perfecto. Muchas gracias. Aquí encontré una pregunta que prefiero resolver al tiro. ¿La pasantía paga pasajes de hijos y pareja? No, la pasantía solamente tiene beneficio de manutención, asignación de salud por un monto de $800 y pasajes de ida y de retorno. Nada más, además de la manutención que se sigue pagando en Chile. Le voy a dar la palabra a Melanie. Melanie, ya puedes activar tu audio. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Mira, sabes que yo había hecho una de las últimas preguntas con respecto a que yo postulé para la extensión de la beca, ahora que van a dar los resultados en enero, pero entre medio de lo que ya había postulado, decidí congelar el semestre, este último semestre, que es mi último semestre del cuarto año. Por lo tanto, yo no me queda claro si, aunque se me dé la extensión, va como a coincidir con la extensión de la beca, porque solicité extensión de la beca por medio año más, por lo tanto se me alargaría medio año más la beca. Déjame, es que no te estoy entendiendo. ¿Tú ya solicitaste una extensión por salud? Yo la solicité ahora, todavía no me la aprueban, y solicité la extensión para escritura de tesis y Perfecto. tampoco se me aprobó Sí, perfecto. todavía. Entonces, al momento de que se emita la resolución del beneficio complementario, se va a revisar en qué estatus está tu beca a ese momento. O sea, en enero, cuando se entreguen los resultados, a ese momento se va a revisar cuál es el fin de tu beca. Si en este periodo de transición tu beca se extendió por motivos de salud, la extensión para el término de la tesis va a empezar después de la extensión. O sea, en el fondo va a empezar desde tu nuevo fin beca. No se me suspende nada, se mueve nada más. Si es con beneficios, si presentaste toda la documentación de salud, en el fondo, y el informe médico con beneficios, no se te suspende nada. Perfecto. Entonces no tendría que volver a postular a la extensión, sino que esta solo se desplaza. Exactamente, solo se desplaza. Muchas gracias. De nada. Voy a dar la palabra a Matías. Matías, ya puedes hacer la pregunta. Ahora sí, ahora me escuchan. Sí. Miguel, ¿cómo está? Buenas tardes. Catherine, ¿cómo le va? Por acá derecho en la Chile. Una pregunta. Yo termino mi beca, estimo que por ahí por febrero o marzo. ¿Tengo que renovar igual, pedir renovación igual?
Y segundo, ¿aquello no obsta para que yo pida la beca de extensión de beneficios complementarios? ¿Cuándo finaliza tu beca? ¿Cuál es qué día? No tengo acá el documento, pero es en enero o en febrero. Ya, si es hasta el 28 de febrero, o sea, si termina en enero o en febrero, no tienes que renovar la beca, ¿ya? Si es que termina el 1 de marzo, su beca actualmente termina el 1 de marzo en adelante, sí tienes que renovar. Eso por un lado. La renovación no tiene, en el fondo, el hecho de que tengas que renovar o no, no tiene ningún impedimento con la extensión de la beca por el término de la tesis. ¿Ya la solicitaste o la vas a solicitar en el próximo llamado? La solicité ya. Ya, entonces no hay ninguna incompatibilidad. Si es que se te aprueba, en enero te va a entregar, en el fondo se te va a notificar, y en marzo vas a seguir recibiendo beneficios asociados a la extensión de la beca por el término de la tesis. Muchísimas gracias, clarísimo, que les vaya muy bien. Acá preguntan, prefiero repetirlo, ¿cuándo será el segundo llamado de beneficio complementario del 2022? Abre en marzo del 2022 y los resultados serían entregar entre agosto y septiembre. De momento no se ven más preguntas, a ver. Ah, no, aquí. No, parece que no. Acá, bueno, lo voy a repetir porque creo que es súper importante que quede claro. Para extensión por Sandra Gancibia, hola, por extensión por motivos de salud, ¿tiene que ser por un médico especialista el documento o puede ser un médico general por el cual se ha llevado el tratamiento? Puede ser un médico general, lo importante es que sea el médico tratante. Lamentablemente, debido a las disposiciones del mismo Instituto de Salud Pública, no es posible admitir certificados emitidos por kinesiólogos, psicólogos o cualquier otro tipo de profesional de la salud que no sea médico. Pero si es el médico, a pesar de que no sea el especialista, es posible, en el fondo, tramitar la solicitud con esa documentación. Bueno, también aquí veo qué documentos hay que presentar para la renovación. Se les va a ir informando esta semana. Sí, y además van a ir todas las indicaciones. Sí, y además para las personas que anunciaron que tienen problemas para recibir los correos que se envían de forma masiva, en el Centro de Ayuda para Becarios, en el apartado de Renovación Nacional, también pueden encontrar información. Desde mañana ya va a estar la información actualizada, además del formulario de contacto. En el formulario de contacto, al seleccionar cada una de las opciones, si seleccionan la opción 42, Renovación Nacional, se va a desplegar toda la documentación que deben presentar. La única diferencia entre el año anterior y este año es que el informe dice arriba 2021-2022, pero también pueden conocer la documentación ya desde este momento, que está contenida en el formulario de contacto para becarios y en el Centro de Ayuda para Becarios. Tenemos 3 preguntas más y creo que con eso terminaríamos. Sí. Ya, voy a dar la mano primero a Claudio Bravo. Hola. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, les quería hacer una pregunta relativo al cierre de la beca. Mi pregunta es, ¿aproximadamente cuánto tiempo se demora el trámite de cierre de beca? Lo que pasa es que estoy interesado en hacer un postdoc por Beca Chile. Ojalá en el llamado que viene, que generalmente por lo que vi es en Sí, junio, julio, sí. para empezar más o menos en septiembre, por ahí. Mira, en general no existe un plazo definido para el cierre de beca porque la prioridad está en los becarios vigentes, pero en el caso de que tú postules a un nuevo llamado, automáticamente pasas a un orden priorizado, porque justamente es necesario para que puedas firmar convenio por la nueva beca. Entonces, sería bueno que mencionaras a través del centro, en el fondo, a través del formulario de contacto becario, que necesitas que se tramite con celeridad el trámite, pero en el caso de que todavía no se haya emitido la resolución y postules al beneficio, automáticamente pasas a un orden priorizado en donde obviamente se van a emitir las resoluciones antes, justamente porque es necesario en el caso de que se te adjudique. Ah, ya. Estupendo. ¿Y este año no va a suceder como el año anterior, que hubo cierre de Beca Chile hacia el extranjero? ¿O no se pronostica algo así? Este año, como es públicamente conocido, la Ley de Presupuesto de la Nación tiene una glosa para nuevas becas Chile. A diferencia del año pasado, que la Ley de Presupuesto de la Nación, aprobada en el Congreso, no contemplaba nuevos beneficios para becas Chile.
Así que sí debería haber beca en el fondo de postdoctorado. Estupendo, muchas gracias. Se lo a Catherine, don Miguel. Ya. Ya. Le doy la palabra a Pablo Salgado. Hola, Hola. Hola. buenas tardes. Hola, gracias. Sí, te escuchamos. Mira, quería consultar si es que ANID no ha considerado el extender las becas de manera excepcional, como de hecho en algún momento lo nombraron por situaciones, por ejemplo, por lo que ha ocurrido en el 2019, el cierre de las universidades debido a la contingencia sanitaria. ¿No han considerado algún, entre comillas, concurso especial o evaluar las situaciones para las personas que, por ejemplo, nos cerraron la universidad y no pudimos avanzar con nuestros trabajos prácticos y prácticamente un año en donde no pudimos asistir? ¿Han considerado eso? Y si no lo han considerado, ¿por qué ANID no lo ha considerado? Sí, esto tiene que ver más con la política pública y no con, como para lo que fue convocada esta charla, que tiene que ver con los beneficios, pero actualmente, y como fue presentado, las posibilidades de exención son solamente las que mencionamos, que tienen que ver con motivos de salud, o la exención de beca para el término de la tesis, o pre y postnatal. No existen adicionales. Ahora, lo que tiene que ver ya con la voluntad de las autoridades no te lo podemos responder nosotros porque no tenemos el cargo como para entregar esa respuesta. No, por supuesto, porque finalmente, claro, es una charla de la extensión de becas y, claro, son las extensiones que se dan normalmente, ¿cierto? A través de los años, como se ha venido realizando. Pero quizás también preocupa o transmito la preocupación, no solamente mía, sino que quizás de muchos compañeros de distintos doctorados, en que la verdad el no pronunciamiento por parte de ANID nos ha dejado como una suerte de no saber particularmente. Para poder escuchar al resto, pero sí, entiendo mucho la preocupación, hasta la comparto, pero esta no es la instancia para hacerlo valer. Lo entiendo mucho y creo que es súper importante que estas preocupaciones se canalicen a través de los canales válidos, y este no es el canal válido porque nosotros en nuestro rol no es posible que en el fondo como que hagamos algo, pero sí, me parece muy importante que lo canalice a través de las autoridades que corresponden, la directora de la ANID, la subdirectora de la Subdirección de Capital Humano. Este no sería el canal. Sí, por supuesto, y para terminar nomás, yo creo que se ha realizado. Te lo transmito solamente porque también es una instancia para, de alguna u otra forma, visibilizarlo. Así que muchas gracias igual por escuchar la pregunta y por responder. Gracias. Quedaría JM y Catalina Favar. Y con eso Le voy a ya... dar la palabra a JM. No, JM se bajó la mano. Catalina. Hola, yo tengo una duda sobre el cierre de la beca. Lo que pasa es que a mí, ANID, me debe plata porque me objetaron un gasto operacional que después respondí, pero se demoraron tantos meses en responderme que yo me aburrí y les deposité la plata, digamos. Y después, un par de meses después, me respondieron que me habían aceptado el documento y que en realidad yo no debía esa plata y que algún día me la iban a devolver, pero han pasado como 8 meses y no me la han devuelto. Entonces quería saber, en el peor de los casos, si nunca me la devuelven, ¿puedo cerrar la beca o voy a tener un problema? No tienes problema, pero te recomiendo que nos contactes a través del mismo canal en el cual tú hiciste, en el fondo, estas observaciones para solicitar la prioridad, pero no habría problema para cerrar la beca en todo caso. No, sí, no, sí. O sea, claro, como que yo me estaba comunicando, pero lamentablemente ha sido un poco Voy a anotar, difícil. Pero voy a bueno, anotar igual tu nombre para priorizarlo, pero no habría ya, problema bacán. para el cierre de la beca. Ya, súper. Ya. Creo que ya estaríamos, JM, tú dijiste que no. Bueno, ahí No, aquí sigue con la volvió a levantar la pregunta. mano. Ya le voy a dar la palabra. Hola, Ah,
Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, JM. Ahora sí. Está silenciado. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Ahí Ahí sí. sí. Ah, perfecto, gracias. Mi pregunta es bien simple. ¿Es incompatible hacer una pasantía en un rango de fechas, por ejemplo, de octubre del 22, del año 2022, a febrero del 2023, dado ese corte de año? En el llamado del 2022 solo se exige que inicies la pasantía en el 2022. Por tanto, lo que tú planteas es perfectamente válido. En el fondo puede superar el año. Solamente el inicio tiene que ocurrir durante el año 2022. Perfecto, muchas gracias. De nada. Ya. Creo que ya estamos. Podemos, Sí. bueno, ahora dicen que si preguntan si es que va a quedar colgada la charla en YouTube, efectivamente la vamos a colgar en el Centro de Ayuda para Becarios para que puedan acceder a ella. Bueno, les agradecemos la colaboración, las consultas y la atención en esta charla y como subdirección estamos comprometidos en propiciar más este tipo de actividades para entregar información de forma más directa y que ustedes puedan consultar después los videos y puedan en el fondo tener mayor certeza. Gracias a todas y todos. Que tengan muy buena tarde. Sí.